Goy Friendly presenta, es auspiciado por Draft by My Beer. Draft by My Beer es un restaurante cervecero en el barrio de Coglan, en la ciudad de Buenos Aires. Proponen cocina callejera de autor, con ingredientes y platos del litoral argentino. Cocinan en horno de barro, tienen 24 canillas de cerveza artesanal, un patio interno con jardín hermoso y un salón enorme. Están abiertos martes a viernes de 9 a 24 y los sábados de 17 a 24 en Manuela Pedraza 4069. Che, muy profesional lo tuyo. ¿Viste? En el Mossad, además de espionaje, también nos enseñan a locutar. Hola, bienvenidos al episodio 3 de Goy Friendly Presenta. Seguimos con esta búsqueda de, no sé si la verdad, porque no es una verdad, pero es un trabajo muy quirúrgico, muy minucioso, obsesivo por momentos, y realmente nos viene muy bien, sobre Israel y su capacidad militar. Y eso también ayuda a sacarse algunas ideas medio como retorcidas, que se usan mucho también como para apalancar antisionismo bien de ese berreta. La idea es seguir conversando con Mayor Payne, nuestro amigo aficionado a todos los temas que tienen que ver con la guerra, con esta actividad humana que está siempre, pero que, bueno, que cada vez que tiene el ejército de Israel en el medio llama más la atención por algún motivo extraño. ¿Y qué vamos a ver, Apu, en esta tercera entrega? Bueno, como vos insinuaste, lamentablemente hace falta un ejército, los países necesitan ejércitos, y acá el mayor nos dejó en la segunda parte muy enganchados y muy manija con la idea de que hay una manera israelí de armar, formar y utilizar ese ejército o esas fuerzas armadas. Así que, sin más preámbulo, ¿te parece que le demos el pie al mayor para arrancar el tercera parte o episodio? Sí, señor. Así que con esta intro arrancamos, Mayor. Fabuloso, che. ¿Cómo andan? Bueno, la idea, vamos a recapitular un poco dónde estábamos parados, porque el último video con 56 minutos cubrió bastante. Recordemos, hablamos de un país, Israel, chico en superficie, chico en extensión, chico en población, encuadrado en un barrio muy complicado del mundo, con una multiplicidad de amenazas, que tiene todo un aparato de seguridad nacional estructurado y vinculado a las instituciones como para enfrentar los distintos aspectos que hacen a estos problemas de seguridad, y que en el campo militar tiene una manifestación muy específica y muy sui generis, si se quiere, que es las Fuerzas de Defensa de Israel, Tzal. La idea que quería charlar con ustedes hoy era un aspecto que se suele pasar de largo, si se quiere, cuando se ven estos temas. Uno tiende a enloquecerse con el armamento, uno tiende a seguir de manera obsesiva a lo mejor los distintos detalles sobre las batallas, las campañas, etc. En el caso de Israel, uno tiende a coleccionar las fotos de las chicas que están haciendo el servicio militar. Eso les aseguro, en los foros de temas militares siempre hay por lo menos un hilo dedicado a eso. Así que eso ya ténganlo seguro.
No es por cosificar a las No, soldadas israelíes, pero qué chicas realmente lindas y fieras, ¿no? Fieras en el sentido de que van al frente y combaten en serio. no, por supuesto, olvídate. Yo jamás le discutiría nada a alguien que sabe armar y desarmar un M16. Pero lo que quería hablar hoy era de un aspecto, un poco de lo que vinculaba a Apu, de lo que decía, que es, llamémosle la manera israelí de hacer la guerra, lo que en términos militares se conoce como la doctrina. Cuando escucha la palabra doctrina, piensa en principios tajantes, inmutables, dogmáticos, de carácter religioso. En el campo militar, doctrina se usa para definir principios de acción y procedimientos derivados de esos principios que son mutables, son adaptables a las distintas circunstancias y están formulados en base a la problemática particular militar de cada país. Y esto es importante tenerlo presente porque acá le voy a robar una página a los británicos que algo entienden de esto, más por viejos que por otra cosa, que ellos sostienen que el poder combatiente de un ejército se basa en tres componentes. El componente material, el armamento y los servicios, la tecnología, el componente moral, el espíritu, el estado de ánimo, las convicciones, los principios, la sensación de estar peleando por una causa justa, y el tercero es el componente conceptual, el esfuerzo de pensamiento que hace un país en torno a la cuestión de la guerra y cómo eso se va colando, va cayendo a los distintos niveles de la organización y se materializa en las acciones que hace una fuerza militar en cada situación que tiene que enfrentar. Para arrancar esta etapa, me gustaría citar un poco a una de las grandes mentes occidentales en materia de pensamiento militar, Karl von Clausewitz, de quien generalmente conocemos la frase la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esa la conocía. ¿Cómo? Esa la conocía. Es así. Tiene un trabajo enorme que yo algún día voy a tener que sentarme a leerlo punta a punta, que se llama De la guerra, que deja toda una serie de cuestiones que me gustaría poner acá como idea fuerza a ir tratando durante la exposición. La guerra es un acto de violencia cuyo propósito es obligar a nuestro oponente a cumplir nuestra voluntad. La guerra siempre que se hace para eso, para tratar de obligar al contrario a acatar lo que uno quiere. No es por hábito de destrucción, es una dialéctica de voluntades, te diría un estratega, un militar. Acá la frase más conocida en un contexto un poco más largo, la guerra no es un acto político, es un instrumento político. Continúa las relaciones políticas y las ejecuta a través de otros medios. Y todo lo que excede esto es simplemente instrumental. Tiene que ver con los instrumentos que hace la guerra, con los que se hace la guerra. En el fondo... Sí, una de las definiciones de poder que a mí más me gustan por lo sencilla y clara que es la capacidad de hacer que otra persona o ente o entidad haga algo que por propia voluntad no haría. Eso es poder. Precisamente. Y en este caso, la guerra, la aplicación de la violencia organizada, es una de esas maneras. Y la tercera, que me parece brillante por cómo te lo define todo, en la guerra todo es muy simple, pero la cosa más simple es difícil. O sea, está fantástico, todos podemos tener, cualquiera en el papel es un dios de la guerra y te escribe perfectamente qué es lo que habría que hacer. Una cosa muy diferente es llevarlo a la práctica. Y eso requiere... Cuando se empiezan a mover los jugadores en la cancha. Claro. Exactamente. Hay otra frase ahí que la voy a chorear que tiene justamente que ver con eso. Pero esto hace un poco la importancia de tener en claro, de tener presente cómo son las cosas. Acá conviene, vamos a hacer también una tipificación. La guerra es una actividad que se desarrolla en 3 niveles, generalmente. El primer nivel, el más alto, es el nivel estratégico. Es donde vos, como país, te planteas cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, cuál es el estado final de cosas que querés lograr y qué amenazas
una amenaza es un actor con voluntad, capacidad de hacerte daño y que está en tu contra, se planta frente a vos y vos cómo organizás como país todos tus recursos nacionales para lidiar contra esa amenaza. El nivel más bajo es el nivel táctico. Es el nivel en donde vos ya empeñás medios armados, soldados, para conseguir objetivos militares. Es el nivel de las batallas, si se quiere. Y en el medio está el nivel operacional, que es el que tiene la función de tratar de mantener la coherencia entre los dos anteriores. De cómo haces para estructurar todas las batallas, secuenciarlas de tal manera que al final de esa operación vos consigas un objetivo que contribuya a tu estrategia. En ese sentido, en el nivel estratégico es donde se pelean las guerras. El nivel donde está el gobierno, donde está el Estado Mayor, los jefes militares, que son los que tienen que ver, como dirían en inglés, the big picture, y tienen que trabajar en ese terreno. En el nivel táctico, en el de las batallas, es donde está el soldado de a pie, donde está el comandante, donde está el oficial que a lo mejor no necesita saber tanto de cómo se definen las cosas en el nivel nacional, pero su prioridad es: yo tengo que tomar ese poblado, yo tengo que ocupar esa colina, yo tengo que llegar a tal río. Y si me planta el contrario en el medio, tengo que ganarle. En el medio está el nivel de las campañas y operaciones, que es donde se vincula todo esto. Donde vos tratás de hacer que todas esas batallas, todas esas acciones, sean algo coherente que te permita avanzar en las metas de la guerra y en los objetivos nacionales. Y el rol que tiene que hacer una institución militar es tratar de mantener la coherencia entre todos esos tres niveles. Hay quienes dicen, por ejemplo, que podría ser un cuarto nivel de la guerra, el nivel institucional. Hago una aclaración acá. Esta es una forma de ponerle nombres a todo esto. Hay otras, hay muchísimas otras. Esto lo digo antes de que alguien que vea el video diga: pero cuando lo que vos llamás objetivos estratégicos en realidad va por otro lado. Esta es una terminología. Hay una biblioteca entera, cada uno lo llama de una determinada manera. Esta me pareció que era la más correcta como para definir todo esto. Para entenderlo un poco sintetizado, un pensador soviético que te lo resumía de esta manera, Alexander Svechin. La táctica forma los pasos a partir de los que se arman saltos operacionales, y la estrategia indica el camino. Eso como para entender un poco la relación en todo esto. Y la otra cosa, que era lo que vos habías indicado, Apu, cuando hablabas de salir a la cancha, un mariscal prusiano de finales del siglo XIX, von Moltke, que tenía una frase que pasó a la cultura popular: ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Podemos teorizar todo lo que queramos, podemos armar todos los grandes diseños que se nos ocurran. Cuando llega el momento de los bifes, hay que pensar sobre la marcha y adaptarse. Israel, a lo largo de su historia, ha mostrado una serie de constantes en la manera en cómo se planta para hacer la guerra. Digamos, principios, idea, fuerza, marcos de los cuales no trata de no salir. Para empezar, Israel no puede permitirse perder ni una sola guerra. No tiene resto nacional como para absorber una derrota. Estados Unidos, bueno, le dolió perder en Vietnam, pero pudo recuperarse. Israel, si hubiera perdido en 1973, no sé si estaríamos hablando de este tema hoy. Es imposible una solución definitiva por la vía militar. Cuando vos sos un país que está en tal situación de disparidad en términos de recursos, de economía, de población, de espacio, vos ya tenés que descartar desde el vamos la idea de que la guerra va a ser la herramienta principal a través de la cual vas a solucionar tu problema de fondo. En el caso de Israel es tratar de conseguir que el resto de la región reconozca su derecho a existir en su territorio con fronteras reconocidas y defendibles.
Eso lleva a una estrategia defensiva que no tiene ambiciones territoriales. No se trata de conquistar territorios, no se trata de ocupar espacios extranjeros o territorio que pertenece a otro país. A lo sumo, cuando Israel ha ocupado territorio extranjero, el Sinaí, por ejemplo, las 2 veces que lo ocupó, lo hizo para tener una carta que le favoreciera la negociación de posguerra, como para mejorar su posición en las negociaciones posteriores. Podrán decirme, por ejemplo, los Altos del Golán, Gaza, Judea y Samaria. Ahí voy a chorarle una frase a los progres. Es más complejo la cuestión. Pero de fondo, lo de Israel no es expansionismo por las armas. Busca también prevenir la guerra por medios políticos, o sea, la política es el principal instrumento, y el poder militar lo que le da es una disuasión creíble. Es la capacidad de que otro que pueda tener intenciones hostiles vea el poderío militar del país y diga, si me meto acá me cortan los dedos y salgo sangrando, así que no voy a entrar por la violencia. El deterrence. Exactamente, el deterrence. Esa capacidad también lo que busca es prevenir las escaladas en los conflictos armados, aún asumiendo y reconociendo que no siempre se va a poder disuadir y que eventualmente va a haber que llegar a los bifes. La idea es tratar de evitar que el conflicto escale a niveles que sean inmanejables. Un poquito controlar el nivel de violencia en el cual se desarrollan los conflictos armados y las situaciones a mitad de camino. Acá también es importante entender que la inteligencia es fundamental porque es la que te ayuda a hacer el poroteo preliminar, siempre entendiendo que lo hace Israel de forma proactiva y que es tan bueno que sus adversarios no se lo pueden hacer a él por la vía de alguna infiltración. Pero ¿por qué alguien se siente disuadido a atacar? Bueno, primero porque le mostrás los dientes. Y cómo haces para realmente constituir una disuasión y bueno, chequeando cuánto tiene el otro y armando algo lo suficientemente mostrable como para decir, ellos saben cuánto tienen y ahora saben cuánto tenemos nosotros, pues se lo mostramos. Pero para nosotros llegar hasta ese punto tenemos que haber investigado un poquito y ver qué tienen ellos, pues normalmente nadie sale a mostrar cuando tiene poco. Entonces tienes que ir a ver cuánto de lo poco que tiene alcanza internamente, o cuántos recursos hay que poner de los propios para decir, bueno, mano a mano, ¿cómo estamos? Si los pasamos, ya sos disuasivo. No sé si se entendió, pero digo, se entendió. Es todo un teatro que tiene una base real, porque los recursos tenés que mostrar, como cuando un desfile militar viene a lo Corea del Norte, salen a mostrar unas cosas que después no sabes si son maquetas o no, pero decís, con estos tipos no hay que meterse porque tienen unas ojivas, no sé qué cosa. La guerra tiene mucho de eso, nadie quiere salir a usar las cosas, es para disuadir. Es totalmente cierto. Hay una escena en una película maravillosa que se llama 13 días, que si sos de relaciones internacionales, en algún momento, en alguna universidad argentina te la van a haber hecho ver, que sobre la crisis de los misiles cubanos, pone una situación en donde un buque de guerra norteamericano le estaba haciendo disparos de advertencia a un buque mercante soviético para que no llegara a Cuba, y el secretario de Defensa norteamericano le grita al almirante, que el almirante le decía, es una acción de advertencia que estamos haciendo, le dice, esto no es advertencia, esto es un lenguaje completamente diferente, esto es Kennedy mandándole un mensaje a Khrushchev. Las acciones militares son formas de comunicación, y lo que vos indicás de los desfiles es muy correcto. Hay un aforismo militar que dice que ningún ejército que está listo para el desfile está listo para la guerra. Y ningún ejército que está listo para la guerra estuvo listo para un desfile. Una cosa es lo que se muestra, y por ejemplo, los desfiles militares son ocasiones fabulosas para hacer acciones de engaño. Lo que vos decís de los norcoreanos es un caso. Los soviéticos, por ejemplo, una de las tácticas que tenían para engañar en los desfiles era hacer pasar a los aviones de bombardeo varias veces sobre la Plaza Roja, como para mostrar como que tenían más de los que había. Y eso llevaba a los norteamericanos a sobreestimar sus capacidades y a alterar
cómo se planteaban frente a eso. Pero sí, el esfuerzo de inteligencia también es fundamental para poder ver más allá del mensaje inicial y encontrar las debilidades que puede haber escondidas detrás de esa impresión. Siguiendo un poco con esto. Otra de las constantes es tratar de determinar el resultado de la guerra de manera rápida y decisiva. Israel no es un país que pueda sostener una guerra por tiempo indefinido. Por su economía, por su población. La idea es que si hay que ir a la guerra, tratar de que el resultado se defina cuanto antes. Y en los términos más favorables posibles, obvio. No es Rusia, no es posible un Stalingrado. No, olvídate. Aparte no podés hacer lo que hacen los rusos históricamente, que es cambiar espacio por tiempo. No hay espacio para ganar tiempo. No hay espacio que vos puedas ceder y tampoco tenés la garantía de que lo vas a recuperar después. Por eso, no podés dejar tampoco un pie. Y después esforzarse por combatir el terrorismo, que va de suyo. Toda capacidad militar en todos los países del mundo tiene el objetivo de defender por la fuerza los intereses vitales del país y servir como instrumento militar para lograr los objetivos del país. En el caso israelí, ¿de qué estaríamos hablando? Interés fundamental, asegurar la existencia del Estado de Israel, defender su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos y habitantes. Esto no es muy especial. De hecho, si vos agarrás la Ley de Defensa Nacional de acá de la Argentina, la 23554 de 1988, vas a encontrar en sus primeros artículos el listado de los intereses vitales de la Argentina y es esto, con otras palabras, pero es lo mismo. Independencia, libertad, soberanía, integridad territorial, vida y libertad de los habitantes. El segundo gran interés o objetivo nacional, sostener y defender los valores del Estado de Israel y su carácter como Estado judío y democrático y patria del pueblo judío. Acá ya empezamos a entrar con el componente judío en la cuestión, que son las Fuerzas Armadas de un Estado que se define a sí mismo como judío y democrático, como patria del pueblo judío, y la acción militar que vos tenés que hacer tiene que estar en línea con esas definiciones y esas concepciones de valores. Vale la aclaración, que lo habíamos dicho en otra oportunidad, eso no significa que hay que ser judío para, primero para hacer el servicio militar, segundo para llegar hasta ciertos rangos. Hay oficiales de altísimo rango drusos, por ejemplo, que es una especie de variante más espiritual del Islam, y también cristianos, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, la judeidad de ese ejército es constitutiva, pero no excluyente. Exactamente. Y esta es la parte cuando hablo de los drusos, porque a lo mejor alguien, como vos dijiste, hiciste una muy buena descripción básica de lo que son. El druso más famoso que tuvimos acá en la Argentina fue Zein el-Din, que era de familia drusa, se convirtió después al catolicismo, pero digamos, era el druso, si se quiere, más conocido que podemos tener nosotros acá. No. El tercer interés y objetivo es asegurar la fortaleza social y económica del Estado. La capacidad militar tiene que contribuir a mantener la prosperidad nacional. Tampoco es cuestión de hacer al estilo norcoreano, de entrar en quiebra para sostener un ejército. De hecho, la muletilla cuando uno habla de Corea del Norte es decir que no es un país con un ejército, sino un ejército con un país. Lo mismo que decían de Prusia, por ejemplo. Israel trata de no ser eso. Y trata de que esa capacidad militar proteja la prosperidad y la fortaleza social y económica del país. Y la última, fortalecer el estatus internacional y regional del país, al mismo tiempo que se trabaja para lograr la paz con sus vecinos. No es tener la capacidad militar por la capacidad militar misma. En última instancia, el objetivo es lograr una paz duradera y posicionar mejor al país. Y las Fuerzas Armadas contribuyen a su manera con estos objetivos. Los principios fundamentales de la defensa del país. O sea, toda esta información uno la encuentra, hay un documento fascinante, digamos, la primera vez que las FDI publicaron su estrategia oficial, que fue en 2015, y la gente de la Facultad de Relaciones Internacionales de Harvard publicó una traducción autorizada al inglés
sea, pidieron permiso a la CFDI para traducir el documento del hebreo al inglés y lo postearon. Si a alguien le interesan estos temas, es una lectura fascinante para ver justamente esto de una manera un poco más profesional y más detallada de la que podemos dar acá en el video. ¿Cuáles son los principios de esta capacidad defensiva? Primero lo que habíamos dicho, una estrategia defensiva. En ese primer nivel más alto de la guerra que habíamos hablado, en el nivel de los objetivos nacionales y de cómo te parás como país, la posición es defensiva. Buscas asegurar tu existencia nacional, disuadir a las posibles amenazas, neutralizarlas si se producen y evitar en lo posible las confrontaciones. Un concepto militar ofensivo, ahí bajamos a los otros dos niveles, al operacional y al táctico. Ahí ya cambiaste, es ofensivo. Vos empleás la fuerza militar de manera decisiva para derrotar al enemigo y lograr cumplir con los objetivos que te fija la conducción política del país y que idealmente deberían ser claros y definidos. Esto y la explicación anterior de los niveles busca satisfacer o, digamos, resolver lo que a primera vista parecería una contradicción. Vos tenés una institución militar que se llama Fuerzas de Defensa y que tienen un propósito defensivo, pero que cuando van a los bifes, cuando salen al terreno, son hiperofensivas. De esta manera, no es una contradicción, está todo vinculado. Todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez, y en este caso, el ser ofensivos en el terreno sirve al propósito de ser defensivos en el plano de las grandes decisiones nacionales. Cooperar con Estados Unidos, en primer lugar, y con otros estados clave para generar apoyos a nivel mundial, como tratar de lograr evitar el aislamiento o evitar o tener socios afuera. De nuevo, fortalecer el estatus regional del país para reforzar los acuerdos de paz y maximizar la cooperación con actores moderados en la región, ayudar a que la defensa contribuya a mostrar que es negocio hacer la paz con Israel, que es negocio ser moderado, y que en última instancia es mutuamente beneficioso para todas las partes llegar a un entendimiento amable con Israel como Estado. Finalmente, mantener una ventaja relativa basada en la calidad del recurso humano, las capacidades tecnológicas avanzadas y diversos tipos de capacidades de inteligencia. Acá vos tratás de compensar como país las disparidades que vos tenés de cantidad con calidad, en este caso. Lo interesante El de ver... caso, Perdón, ¿sí? el punto ese de la cooperación y reforzar los acuerdos de paz se ve, por ejemplo, en el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos. O sea, no solamente es decir, tengo unas fuerzas armadas tan fuertes que no me vas a poder derrotar y por eso firmar la paz, sino tengo unas fuerzas armadas tan avanzadas tecnológicamente que puedo ser tu proveedor de armamento. Muy bien, exactamente. Apunta a eso. En este caso lo interesante es ver cómo, si uno va a lo estrictamente militar, a lo de los fierros, de estos 5 principios solamente los 2 primeros son estrictamente militares. Los otros son más una herramienta de la diplomacia, de la ciencia y tecnología, de la economía. Y eso habla de no encapsular el problema de la defensa como un problema militar. Todo contribuye a la defensa, creo que era algo que habíamos hablado cuando fue el podcast allá. Vos mencionabas el caso de Singapur. Es un país chico y todos tienen que hacer su parte, pero a la vez lo militar hace su parte también para el logro de los objetivos nacionales, aún en circunstancias en donde no lo haga saliendo a romper cosas. Esto es, tenés toda una serie de recursos y lo militar es uno de tus recursos. Habíamos hablado en el primer video de una tipificación de las amenazas, de una descripción de los distintos círculos de amenazas que enfrenta el país. Y vamos a ver ahora algo de cómo lo define. Habla de estados, organizaciones subestatales y grupos terroristas. Los estados, por ejemplo, los tenemos conocidos, Irán, por ejemplo, pero también estados como el Líbano, que no pueden controlar su territorio, o Siria, que no están en proceso de descomposición. Organizaciones subestatales, ahí pone a Hamas y a Hezbollah, y los diferencia de los grupos terroristas clásicos. Ahí lo que te está diciendo es, esto está a mitad de camino, porque son grupos que controlan cierto territorio, cumplen ciertas funciones de gobierno,
ya no podemos decir que son solamente grupos terroristas. Están a mitad de camino. Están en una situación donde los ejércitos convencionales tienden a dejar de ser la amenaza y crece la amenaza de los grupos que buscan ser estados, como por ejemplo Hamas, Hezbollah, etc. Hay una mayor amenaza contra el frente interno del país, caso clásico, los bombardeos de cohetes de Hamas y los riesgos de atentados. El enemigo tiende a operar en áreas que están pobladas y con alta presencia de objetivos civiles como para disuadir a las FDI de intervenir y limitar las ventajas que tienen de potencia de fuego y maniobrabilidad, etc. Y también utilizan recursos como los ciberataques, la propaganda, el hostigamiento judicial en foros internacionales, etc. No es solamente a través de las armas que te atacan, también te atacan a través de estos otros medios. La amenaza es integral, si se quiere. Acá bien vale recuperar algunas cosas que tienen que ver con que el ejército israelí es al único al que se le cuestionan unas cuantas cosas con respecto a otros ejércitos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué vas a empezar a cuestionar frente a un mismo nivel de abuso teórico? Bueno, no nos olvidemos que hay toda una industria que en los foros de internet se llama Pallywood, que es el armado como una propaganda de acciones de guerra, de crímenes de guerra que nunca ocurrieron. O sea, se actúan crímenes en la Franja de Gaza, por ejemplo, y se usan para justamente hostigar en foros internacionales o en la opinión pública al accionar de un ejército formal, ¿sí? Exactamente. Sobre la base de un problema delicado, que es que un ejército formal está preparado para enfrentarse contra otro ejército formal. Cuando vos tenés, como lo describís ahí al enemigo adentro, ¿sí? Cuando lo tenés organizado en guerrillas urbanas, cuando lo tenés con sus bases y sus arsenales mezclados en estructuras civiles, la guerra no puede ser peleada en los mismos términos. Y es mucho más desmoralizante para una unidad que fue entrenada con ciertos parámetros perder moralmente por las consecuencias de actuar como un ejército formal y exige un tipo de respuesta que tiene que ver por ahí con cosas que vamos a ver en los próximos episodios, que es trabajar ya con inteligencia, con unidades especiales, porque el enemigo ya no es el mismo. No, por supuesto. Y poner un ejército a combatir este tipo de enemigos es contraproducente a todo nivel. Nunca termina bien, aparte, nunca termina bien. O sea, podés ganar una guerra como un ejército regular contra organizaciones terroristas. Vas a tener que estar dispuesto a asumir el costo de lo que eso implica. Idealmente, la solución al terrorismo pasa por otras herramientas, por la policía, por la inteligencia, por los servicios de seguridad, con las Fuerzas Armadas teniendo un rol auxiliar. Pero ya en este contexto, sí, estás en una situación que es muy complicada de librar, donde la solución no es estrictamente militar, y a las FDI le costó bastante asumir eso. La primera intifada, por ejemplo, las operaciones en el Líbano. Hacer la transición a donde está parado ahora le llevó bastante dolor institucional y de vidas. Hay un documental que es maravilloso que se llama Gatekeepers, los que serían los cuidadores del portal o algo así, que es una entrevista a los directores del Servicio de Inteligencia Interna, de la Shabak, que hacen un mea culpa prácticamente, creo que de los 7 que entrevistan, hay uno solo que no termina como de aceptar que hicieron todo mal, pero es muy interesante la catarsis a ese nivel, es decir, este problema no se resolvía así. Hasta el 70 y pico nos peleábamos contra países. De acá en adelante teníamos a los mismos tipos y a la misma institución que peleaba contra países y ganó, resolviendo un problema que no tenía nada que ver. Por supuesto. Ese es exactamente. Hay otro aforismo que decía que la guerra la gana el que se equivoca menos. Y este es un problema de cómo te planteaste vos, que yo igual, de haber estado en la misma situación, probablemente hubiera hecho lo mismo. Hubiera dicho, tengo un instrumento militar que me permitió ganar una guerra en 6 días y al 7º día descansar, que me salvó la existencia en innumerables circunstancias, y estos son
un montón de muchachos con molotov y bombas, le puedo ganar. Pero es una transición muy complicada y muy pocos la tienen clara. Muy pocos la tienen clara y generalmente cuando lo logran hacer, cuesta muchísimo. Avanzo un poco con esto. En esta situación, ¿cómo se plantan las FDI como organización? Un ejército reducido, o sea, como Fuerzas Armadas son grandes, el componente terrestre de lucha en tierra podría ser mucho más grande de lo que es. Con una fuerza aérea y una armada que son principalmente de componente regular. Cuando digo regular me refiero a, no es un juicio de valor, es servicio militar permanente. El ejército, la parte terrestre, está compuesta principalmente por reservistas. La armada y la fuerza aérea, que son ramas más técnicas de servicio, tienen personal a tiempo completo, por lo general. Una capacidad de alerta temprana, de esa forma de estar al tanto de las amenazas, de poder evitar que te tomen por sorpresa. Un sistema eficiente de movilización de esas reservas, de poder decir en cuanto suena la alarma, listo, está todo el mundo que tiene que estar está bajo bandera y le das el arma o lo subís al tanque y lo mandas al frente. Moverse rápidamente para contraatacar, o sea, tratar de ganar la iniciativa cuanto antes. Operar combinando las capacidades de todas las armas. Entonces, ninguna sola capacidad gana la guerra por sí misma. A los tanquistas israelíes, digamos, su lema es el hombre en el tanque ganará. Mentira, ganan todos, operando de una manera concertada y coordinada. Algo que cuesta bien. ¿Cómo? Una consulta. Sí. ¿Por qué no funciona? Una vez lo hablamos. ¿Por qué no funcionaría un sistema de conscripción? Porque cuando decís sistema de reserva parecería como que es la manera obvia, pero es sistema de reserva versus conscripción versus un ejército profesional sin reserva. ¿Esas serían las tres alternativas? Por lo general serían las tres alternativas clásicas. Las dos alternativas clásicas es servicio militar profesional, lo que tenemos nosotros, lo que tienen los norteamericanos, lo que tienen los británicos. La gente que quiere hacer el servicio va, se enrola y presta, cumple 8, 10 años, lo que sea, y está ahí, lo convierte en una opción de vida, lo convierte en algo para pasar una cierta etapa de su vida. Otros países optan por un servicio de conscripción, todo el mundo hace servicio militar, 1 o 2 años, y después se van. Israel tiene una variante del sistema de conscripción que es conscripción de los jóvenes que prestan servicio militar obligatorio, pero con servicio reservista. ¿Por qué no son viables las otras dos? Porque para tener un ejército profesional en las dimensiones que vos tendrías que tener, dado el nivel de amenazas, pondrías en quiebra tu economía. Imagínate lo que sería pagar toda esa cantidad de sueldos o dar toda esa clase de prestaciones para que las Fuerzas Armadas sean una opción atractiva, dado el nivel de amenaza que tiene. Si Israel no tuviera el nivel de amenazas que enfrenta, muy probablemente podría pasar con un ejército profesional. De hecho, hay muchos que dicen que eventualmente, incluso en este contexto, tarde o temprano va a tener que ir a un sistema profesional por diversas cuestiones de la dinámica de la sociedad israelí. Y la conscripción en su variante pura tampoco es muy útil porque vos no tenés muchos recursos humanos como para poder asignarle a todo esto. Y aparte, cada vez más, la guerra es una actividad técnicamente compleja que requiere que vos le des un esfuerzo grande de capacitación y vos tenés que asegurarte esa retención en cierta medida, y el servicio reservista es como la alternativa en el medio. Los israelíes en ese sentido copiaron mucho a los suizos. Generalmente se dice que Suiza no tiene fuerzas armadas. Mentira, tiene brutales fuerzas armadas. Los guardias suizos no salen de Suiza porque hablan bien alemán o hablan bien italiano. Es porque tiene una reputación de combatientes efectivos y porque tenían un sistema donde en caso de emergencia movilizaban a todo el mundo. La anécdota famosa de un general alemán que le decía, Suiza se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, un general alemán diciéndole a Suiza, ¿qué hacemos? Invadimos. Movilizamos a todos los soldados. Pues somos capaces de movilizar 1 millón de soldados. ¿Y qué pasa si los invadimos con 2 millones de soldados? Y el suizo contesta, en ese caso cada uno de los nuestros pega 2 tiros y se vuelve a casa. Como para decir un poco, podemos hacerle la vida imposible. En este caso, Israel también busca llevar rápidamente el combate al terreno del enemigo, lograr que la guerra se pelee fuera de las fronteras para no comprometer el frente propio interno y para
lograr esa ocupación de territorio, en todo caso que pueda servir para negociar una mejor paz posterior. Y de nuevo, lograr los objetivos de la guerra cuanto antes, ganar rápido. La doctrina israelí prevé 3 situaciones posibles de empleo. Las actividades de rutina, digamos, las tareas cotidianas para mantener la seguridad, reducir la libertad de acción del enemigo y ganar la legitimidad que te permita enfrentar mejor las otras situaciones. Las de emergencia, que es cuando vos empleas la fuerza para lograr objetivos acotados, demostrar que no es negocio atacar a Israel y volver a la tranquilidad cuanto antes sin complicarle la vida demasiado a los ciudadanos. Y finalmente las situaciones de guerra, que ya estás hablando de empleo de todos los recursos del país para emplearlos en acciones de alto riesgo y de gran intensidad para lograr la victoria. Estos ya son riesgos existenciales. Podríamos decir que desde el 73 que Israel no está en una situación de guerra en los términos que plantea su doctrina. Todo lo anterior, todo lo posterior a lo sumo ha sido situaciones de emergencia o de rutina de diversa intensidad. Israel también aplica algo que le sacó a los británicos, que son muy especialistas en esto, que es lo que se conoce como el enfoque maniobrista o la aproximación indirecta. No se trata de disparar y romper para matar y destruir a tontas y a locas. Tiene que cumplir un objetivo. Y ese objetivo, digamos, vos atacás de manera precisa los puntos débiles del enemigo, no vas hacia donde está fuerte, buscás hacia donde está más débil, lo atacás rápido, con iniciativa, con velocidad para conmocionarlo y para joderle su proceso de toma de decisiones. Vos no vas a atacar simplemente para destruir. Vos lo que querés lograr es primero obligarlo a que reaccione de acuerdo a, digamos, que reaccione siguiendo el ritmo que vos marcás. E idealmente paralizarlo. Lo que pasó en el 67, por ejemplo, después de que Israel destruyó la Fuerza Aérea Egipcia, esa acción puso a los generales egipcios en un estado de pánico, los paralizó, los dejó completamente choqueados, y ahí pudo ganar la iniciativa Israel, y cuando pasó a la ofensiva, vino la desbandada. Los generales egipcios dijeron, vámonos de acá, retirada, y fue la desbandada absoluta, la carrera de los egipcios por volver al otro lado del canal de Suez. Idealmente lo que vos tratás de lograr con la fuerza no es desgastar, al contrario, es maniobrar para lograr esto, para cagarle su proceso de toma de decisiones y lograr ganar la guerra rápido. En situaciones de rutina, operadas de manera defensiva en las fronteras, tratar de permitir a la población que viva una vida normal, hacer esfuerzos encubiertos, clandestinos y ofensivos para asegurar la alerta temprana, apoyar a la comunidad, digamos, en situaciones de emergencia, y mantener la legitimidad que te permita operar de manera más intensa si hace falta, en otro tipo de situaciones. Poder, digamos, tener, digamos, la chapa, la reputación como para poder afrontar las otras situaciones. En emergencia y en guerra, te permite enfrentar con decisión, iniciativa, espíritu para cumplir la tarea y espíritu de lucha, golpear de inmediato, maniobrando rápido con distintos apoyos de fuego, usar la inteligencia para neutralizar al enemigo y potenciar las capacidades propias tuyas, brindar una defensa efectiva contra misiles, hacer economía de guerra con todos los recursos, tampoco es cuestión de desperdiciar vida, municiones o armamento, emplear en red tus capacidades, tus conocimientos y tus recursos para poder ser coordinado, integrar las distintas armas y capacidades, y ser flexible como para poder adaptarte rápido a todas las situaciones. ¿Qué pasa si peleas contra un país que no es limítrofe? Lo que vos tratás ahí es de lograr cumplir con objetivos concretos y limitados que te mantengan la disuasión. No vas a ir a pelear la guerra contra, no sé, Irán, que aparece ahí, por decir uno. Vos lo que vas a tratar es de lograr objetivos que le digan al otro, no es negocio meterte conmigo. Tener inteligencia efectiva, accesible y precisa para saber dónde pegar. Hacer acciones que no crucen lo que se llama el umbral de la guerra. Esto es, no irte de mambo con las acciones que vos hagas de forma tal que le des al contrario la excusa para atacarte. Operar en el territorio del otro país, cooperar con las distintas agencias para tener inteligencia y con otros países para lograr esa inteligencia, mantener la legitimidad propia
y negarle al contrario la legitimidad para contraatacarte, y operar en la opinión pública para frustrarle al contrario. Acá tenemos que aclarar que cada vez que en Twitter lo puteamos a Periodistán, no es parte de esta agenda, es solamente por el placer de putearlo. Bueno, Hay cosas que van más allá de eso. Es un chiste interno de Twitter, pero No, por supuesto. es interesante porque, bueno, hoy quizás la hipótesis de conflicto está planteada con un país como Irán, de hecho, que Sí. se la tiene jurada. Hay obviamente pedacitos de rumores vinculados a la inhabilitación de la capacidad nuclear por la vía de sabotaje o algunas noticias así medio trascendidas en las que parecería ser que intervino Israel de alguna manera. Pero hasta acá me parece que es interesante cómo ayuda a pensar que, digamos, esta idea que uno tenía de un ejército, de un formato de guerra tradicional, sobre el cual se ganaron los laureles del pasado, hoy está jugándose en un terreno súper impreciso, ¿no? Y con enemigos Totalmente. también definidos, pero imprecisos, que no son limítrofes, o que están fronteras adentro, financiados por estos países que están Totalmente. fronteras afuera y con por lo menos una banda de países en el medio, ¿sí? Estoy hablando, no sé, entre Israel e Irán están en el medio Jordania. Digo, son todas esas cuestiones que son interesantes para entender la mutación de este Por ejército supuesto. israelí. Y uno de los aspectos más interesantes es ver cómo se planta frente a los grupos terroristas, porque uno de los grandes motivos de frustración es, tenemos este poder militar que ganó la guerra de los 6 días, que derrotó a Egipto en el Yom Kippur, ¿y por qué no somos capaces de ganar en el Líbano o no somos capaces de ganar en Gaza con todo esto? Que es un motivo de frustración entendible. Hay que entender que la guerra tampoco se la puede plantear frente a estos grupos de la misma manera. Contra enemigos no estatales, no se trata de lograr maniobras decisivas, se trata de hacer golpes y de generar efectos de disuasión. ¿Israel podría destruir a Hamás en una guerra o a Hezbollah? Sí, el costo humano y el costo material sería inaceptable. Entonces lo que se trata aparte también, recordemos que se trata de lograr la paz y de tratar de contribuir al logro de la paz. En ese caso lo que se trata es de administrar los niveles de violencia. Cuando uno piensa campañas como las que hubo, por ejemplo, en el Líbano o en Gaza, hay que leerlas, esto en un trabajo bastante piola de un oficial israelí que lo encontré hace un tiempo, hay que verlas en esta clave. Estas guerras, cuando uno piensa campañas en Gaza o en Cisjordania o en el Líbano, no hay que verlas como guerras, hay que verlas como negociaciones violentas sobre cuál es el nivel de violencia aceptable en el conflicto. Siempre siguen la misma dinámica. Cuando Hamás o Hezbollah o algún otro grupo se pasan de mambo con el nivel de violencia o las capacidades que emplean, Israel recurre a acciones que buscan infligirle un daño mayor a los que se sufren para convencerlo de que no le conviene usar la fuerza o escalar por encima del nivel a partir del cual se trata de mantener el conflicto. Se trata también de imponer las condiciones deseadas para cerrar el conflicto, generar temor a otro y posponerlo lo más posible, y limitar los medios que el enemigo pueda usar en el futuro. Acá también es interesante ver, por ejemplo, que recordemos que hablaba de Israel, de Hamás y de Hezbollah como organizaciones paraestatales, porque están en una transición en donde ya no es tan barato para Hamás o para Hezbollah hacer actos de agresión o vivir en campaña armada, porque ahora son instituciones, son gobiernos paralelos, administran, prestan servicios públicos, y el problema fundamental no es ya que los israelíes lo bombardeen, sino el miedo a que, por ejemplo, la población de Gaza vaya a cascotear la municipalidad porque están podridos de que con los bombardeos ya no haya servicios públicos. Afectar un poco esa legitimidad y decirle, ok, vos me podés atacar, vos me estás bombardeando, vos me tirás los cohetitos esto de mierda, yo te puedo responder de tal manera que el problema no va a ser lo que te haga yo, el problema es lo que te haga la propia gente por la cual vos ya le brindás servicios cuasi gubernamentales. Es plantearse un poco así. Ahora, de cara al futuro, como para ir cerrando, hay una situación que está bastante apreciada de países como por ejemplo Irán, que van mejorando sus capacidades militares, tecnologías modernas como
los drones o la inteligencia artificial, que están cada vez más accesibles a grupos terroristas o a grupos no estatales, el desarrollo de capacidades ofensivas que le permiten a grupos como Hamas o Hezbollah atacar objetivos dentro del territorio israelí y a la población civil, y el combate en escenarios urbanos. Todo esto plantea un panorama que dice, bueno, ya hicimos esta mutación, ¿cómo va a ser la siguiente mutación de la forma israelí de hacer la guerra? Y ya para pensar en el futuro, agrandar la brecha tecnológica en la medida de lo posible contra otros actores enemigos, estados u otros grupos, definir a la victoria no como ocupar territorio, sino como destruir la capacidad del contrario para atacarme. En ese caso, las futuras guerras israelíes no van a ser para ocupar Gaza o para tomar cierto territorio, sino para destruir la capacidad que puedan tener los grupos hostiles de atacar al país. Generar de nuevo el máximo daño en el menor tiempo y con mínimas bajas, emplear en red todos los recursos y las capacidades, como para cortar burocracia militar, y que cuando sea necesario poder emplear todo lo que se tiene a disposición, tener unidades que puedan operar en todos los ambientes, en tierra, en mar, en el aire, en el ciberespacio, reforzar las defensas del frente interno, sistemas misilíticos como el Iron Dome, etc., y aprovechar más la inteligencia artificial y las tecnologías en red. Todo esto es de cara al futuro. Estas son las cosas que uno ve, por ejemplo, en el plan hasta 2024 que están aplicando las FDI hoy en día. Y con eso me gusta este cierre de pósters, cuáles serán los pósters del futuro, ¿no? No, por supuesto, pero esto es ya con el cliffhanger que estamos acostumbrados. Para dejar para la próxima, hablemos un poco de personal. Hablemos un poco de la conscripción, del servicio militar, de la vida dentro de esta institución. Un poco de qué se trata. No sé si les parece apropiado para el episodio 4. Yo creo que sí, tengo algunas anécdotas de cuando me tocó hacer esa semanita de inducción para saber de qué se trata. Pero bueno, hasta acá... Creo que nos pasamos, para variar nos pasamos. Siempre, pero bueno, porque esto es demasiada info y recortar a veces es difícil, pues me parece que todo suma, todo es interesante, sobre todo para quien, como decíamos, no está familiarizado con estos temas. Bueno, espero menos, por lo menos. Siempre. Van a decir que tenés un apetito expansionista, Mayor. No, para nada. El único apetito expansionista que tengo es cuando me pones una milanga napolitana con fritas adelante. Ahí no respondo. Bien. Bueno, caballeros, hemos creado un lindo tercer capítulo. Nos reencontramos en la próxima. Nos reencontraremos en la próxima. Esperaré tener un poquito más, contener el expansionismo en ese caso, muchachos. Ha sido un gusto, como siempre. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima.